pero ese mes está muy frío. Buenos días, hermanos, en el amor del Señor Jesús. Voy a pedir, por favor, que prendan la luz porque me gusta bastante luz para ver mis letras pequeñas. Bueno, en realidad el pastor era la persona encargada de predicar hoy, pero como él está de viaje, me encargó hacerlo hoy y bueno, con mucho gusto vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Quería empezar, no sé si me puede hacer un pequeño fondo, por favor. Ya, yo soy amante de las poesías, así que quiero empezar dando un poema que tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar también. El poema se llama La cabaña y dice así. No hay fondo. Voy a esperar que haya fondo. Señor y dueño mío, cuando las sombras bajan y se recuesta a agonizar la tarde en la vertiente azul de la montaña y el aire está cuajado del silencio y se me va quebrando sola el alma, ven a mí. Te convido a que en mi corazón hagas morada. Entra, Señor, mas ruégote, no mires cómo es de oscura y fría mi cabaña. En mi fogón ya solo quedan las cenizas, ni siquiera hay aceite en mi lámpara, mas tú que eres mi luz y eres mi fuego, en mi lámpara y fogón harás arder tu llama. Puesta la mesa está, pero vacía. Ya lo ves, mi Señor, no tengo nada. Solo podría compartir contigo mi sed, mi hambre, mi pobreza máxima. Pero sé que en tu alforja me traes el pan y el vino, la sal y el agua. De lo tuyo me das, pues todo es tuyo. De lo tuyo te doy, pues mío es nada. Tú eres mi huésped y mi anfitrión, mi cena. Tú mismo te entregaste como dádiva. Tú mismo pan de vida, vida eterna, cuerpo y sangre que me alimentan y salvan. Y tras el santo y redentor camino, quédate, mi Señor, no te me vayas, me sentaré a tus pies humildemente. Yo que soy nada, para seguir viviendo con tu vida y siendo con tu ser y con tu gracia. Calma de tu presencia, dueño mío, este pobre corazón, ya para siempre tuya, pues lo tienes con tu dolor y con tu amor ganado. Estando tú conmigo, ya no importa que afuera acabe el día y que en la época de marea en las sombras naufrague la montaña. Cuando la madre al fin en torno impere, tú para siempre alumbrarás mi alma. Señor y dueño mío, de lo tuyo te doy, pues nada es mío. Es palabra, bueno, no es palabra de Dios, es un poema que tiene que ver con lo que Dios significa en nuestras vidas. Que ciertamente cuando uno dice voy a dar a Dios, la pregunta será, ¿será realmente que estamos dando a Dios? ¿Cómo yo puedo dar si no tengo nada? Nosotros no tenemos nada. A veces pensamos que a Dios le estamos haciendo un regalo, le estamos haciendo un favor si le damos algo y que Dios se va a alegrar, ¿no? Porque yo le estoy haciendo un favor. Hermanos, nosotros no damos nada. Él nos dio todo y de lo suyo nosotros le damos. Y hoy precisamente quiero hablar de un tema muy controversial, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿por qué has permitido que me toque hablar ese tema a mí, ¿no? ¿Por qué no a otra persona, no? Y no pude huir porque... Y bueno, Dios sabe, es que es un tema polémico, controversial, es un tema que genera mucha discusión, muchos desacuerdos y seguramente saliendo de acá algunos van a querer apedrearme. Pero el Señor me ayuda en esta mañana a poder compartir su palabra. No sé si está ahí está. Le he puesto como título un pueblo que se atrevió a asaltar al rey. ¿Cómo que al rey le van a asaltar? ¿De qué trata eso? Basado en el libro de Malaquías capítulo 3. Voy a invitar que abra su Biblia en Malaquías, el profeta Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. ¿Sí? El Antiguo Testamento, antes de llegar al Nuevo Testamento, está Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12. Si ya lo tienen, voy a esperar que todos tengan ese pasaje abierto su Biblia. Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12.
Ya. Y vamos a leer. ¿Ya? Ustedes me siguen con la lectura silenciosa. Sí les pido por favor que puedan tener su Biblia, porque a veces ya el hermano tiene que lea, que allá está adelante, que pues hay que tratar de nosotros tener nuestra Biblia para que el Señor nos hable, ¿ya? Entonces uno se da cuenta quién lee, quién no lee su Biblia. Al toque uno se da cuenta. El que tiene cerrada su Biblia, está escuchando, dudo que lea su Biblia, ¿ya? Persona que está tomando apuntes, atento, resaltando, esa persona sí lee su Biblia y será como un árbol plantado que no falta sus hojas, ¿no? Como dice la palabra, ¿ya? Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Yo voy a leer, yo doy la lectura y ustedes me siguen con la lectura silenciosa, ¿sí? Del 6 al 12. Listo. Y atentos a la palabra del Señor, por favor. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos del alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Les invito a colocarse en pie un momento y vamos a orar, porque yo no es mi palabra, porque sí, de hecho es como les digo, un tema muy controversial y que no sea yo hablando, porque yo puedo generar polémicas, pero la palabra de Dios nadie la puede contrastar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias a ti, Padre, por el privilegio de compartir tu palabra. He aquí tu sierva, Señor. Y yo no quiero hablar, siempre te he pedido eso. No quiero ser yo quien hable, porque yo no lo sé todo. Yo no sé la vida de mis hermanos, yo no sé la situación de nadie, pero tú sí sabes, Señor. Tú sí sabes y tú nos conoces, y esta noche tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos escudriñe, tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. No quiero ser yo. Por favor, Espíritu Santo de Dios, ministra esta noche, que tu presencia no falte, que no sean palabras de hombre, de mujer, sino palabra de Dios. Por favor, tu palabra es verdad y todo se cumplirá, nada se pasará por alto. Señor, quita toda interrupción, toda distracción. Queremos concentrarnos y estar atentos en lo que hoy vamos a aprender. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, y ahora sí les pido, por favor, suma atención porque es la palabra de Dios, ¿sí? Bien, quiero empezar por el contexto. Ustedes, por cultura bíblica, que las otras veces estábamos estudiando, ojo, no es que yo elegí, ¿no? Los hermanos no dan diezmo. A la hermana tesorera le voy a preguntar quiénes no dan y a ver, y voy a rajar de eso. No. Nosotros estamos haciendo una secuencia del estudio de Malaquías. Entonces es inevitable, si has estudiado Malaquías 1, 2 y ahora 3, no podemos saltar. ¿Ya? Así que este tema toca hoy y Dios permitió que así sea. Por el contexto, ¿verdad? El pueblo de Israel había ido cautivo ¿a qué país? A Babilonia. ¿Por cuántos años? 70 años, ¿ya? Por 70 años cautivo y habían regresado. ¿Qué cosa querían reconstruir? El templo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte del templo, ¿qué querían reconstruir? Hermanos, por favor, tenemos que leer la Biblia. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Querían reconstruir el templo y las murallas. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando llegaron ellos, se enfocaron primero en construir sus propias casas, ¿no? Nuestras casas, que esto, y tenían toda razón, ¿verdad? Pero el templo estaba abandonado. Estaba en ruinas. El altar de oro. En ese contexto,
es que ahí, inspirado por Dios, el profeta Malaquías escribe para exhortar al pueblo. No es él, no es Dios exhortando al pueblo, llamando su atención, para que puedan dar diezmos y ofrendas. Claro que no era un sistema monetario necesariamente, pero sus recursos eran las cosechas, por ejemplo. Y tenían que separar la 10ª parte del trigo, de todos los productos de la tierra. La 10ª parte. ¿Pero para quién iba? Iba para un sacerdote, para la administración de la casa de Dios, las necesidades de la casa de Dios. Ahora, Dios mismo estableció esto, de dar el diezmo. Y aquí en Malaquías va a describirnos la necesidad, o sea, ¿es bíblico diezmar o no? Y quisiera presentar el bosquejo. Voy a pedir por favor que pasen a la siguiente diapositiva. No sé quién está arriba. No, es la siguiente, ese es el pasaje ya. Aquí está el bosquejo que he elaborado. Vamos a abordar 4 puntos importantes. El primero es un pueblo apartado por el pecado del robo. 2, un pueblo cegado por el pecado del robo. 3, un pueblo maldito por el pecado del robo. Y 4, un pueblo bendecido por la obediencia a honrar a Dios. Son 4 puntos que se abordan en este pasaje, ¿no? Lo estamos sacando de este pasaje. Y voy a empezar primero por el versículo 1, el versículo 6. Ubíquense por favor. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Pueden subrayar, resaltar, pero no se me duerman porque yo voy a hacer preguntas, ¿ya? Entonces, Malaquías capítulo 3, versículo 6. Voy a pedir que lean solo este grupo de aquí, del lado de mi derecha. ¿Pueden leer, por favor, el versículo 6 todos juntos? 1, 2, 3. Porque Dios os va a guardar, por ¿Cuál es la naturaleza de Dios según este versículo? Que Dios no cambia. Han pasado tantas épocas, ¿no? Pero Dios no cambia. Lo que dijo ayer lo va a decir ahora y lo va a decir siempre. Los principios de Dios son estables. No cambian, son inmutables. Y Dios, porque hizo un pacto con el pueblo, todavía no los destruye. A pesar que el pueblo dice, ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué no te amamos? Las preguntas retóricas que se hacen desde el 1 hasta aquí, solo preguntas. ¿Pero cuándo te he fallado? ¿Pero en qué te he fallado? Son preguntas cínicas que el pueblo hace. Y Dios debería destruirlos, pero no lo hace. Primera reflexión que podemos llevar a nuestra vida. Dios no cambia. Y por su fidelidad estamos de pie. A pesar que tú y yo a diario le fallamos. Y Él es fiel. Nosotros a veces somos infieles, pero Dios no cambia. Y solo te digo que lo que dijo ayer, lo va a decir ahora, lo va a decir siempre. El odio, la venganza, la mentira, es pecado ayer, es hoy y lo será siempre. Eso no va a cambiar. Entonces, vamos al versículo. Estamos abordando el primer punto, que es un pueblo apartado por el pecado. El primer punto del bosquejo, por favor, otra vez después del bosquejo, siguiente diapositiva. Ahí está, el primer punto. Un pueblo apartado por el pecado. Vamos al versículo 7. Voy a pedir que este grupo, por favor, de mi lado izquierdo, lea el versículo 7. Desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de? En este primer punto, un pueblo apartado por el pecado de robo. Muchos pensamos que pecado es matar. Sí, lo es, ¿no? Es fornicar, lo es muchos pecados que podemos mencionar. Pero nos olvidamos de este pecado de robar. No, pero hermana, yo no robo. Hermano, yo les aseguro que somos asaltantes en la propia iglesia. Por eso le he puesto como título, un pueblo que se atrevió a asaltar al rey. ¿Cuántas veces le hemos asaltado a Dios? Y ahorita vamos a describir por qué somos asaltantes. Y aquí entonces podemos ver en el punto 1, ¿no? Aquí, primer punto, el pecado de robo a Dios impacta a nuestra generación. ¿Por qué? Porque ahí dice Dios, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y Dios está especificando en qué se ha apartado, en que le ha robado a Dios. Entonces, lo primero que puedo entender es que cuando yo estoy mal, esa mi actitud impacta a mi generación. Si yo no oro, no voy a esperar que mi generación lo haga. Si yo
soy mentirosa, no voy a esperar que mi hija diga la verdad, si yo le estoy dando el mal ejemplo. Entonces, no es que nosotros nomás pecamos, impactamos a nuestra generación, hablando y enfocando de separar algo para el Señor, en este caso el diezmo y las ofrendas. Si yo robo a Dios, ¿cómo le voy a decir a mi hija ofrenda? Si yo estoy robando. Entonces, lo que yo hago impacta a nuestra generación. Acá lo dice: desde vuestros padres no han guardado mi ley. Entonces, el padre no enseñó al hijo, el hijo no enseñó al nieto, y así sucesivamente. Hermano, yo no sé qué huella tú y yo estamos dejando. Yo no sé, porque acá el Señor está reclamando. Yo no sé, si tú no haces lo que al Señor le agrada, tus hijos tampoco lo van a hacer. Y nos gusta hablar con palabras, pero los ejemplos hablan más. Y como padres estamos retados a eso, a demostrar y a predicar con nuestro ejemplo. Y luego Dios va diciendo acá, hace una invitación: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y de acá puedo sacar un segundo punto, que es el pecado de robo nos aparta de Dios y de su ley. El pecado siempre aparta, cualquier tipo de pecado. Y yo te quiero llamar la atención: si tú no estás ofrendando adecuadamente y no estás diezmando, y ahorita vamos a dar las razones por las que debemos diezmar, entonces estás en pecado. Si yo no lo hago, estoy en pecado. Puedo estar cerca del altar, pero tan lejos de Dios. Puedo cantar bonito, puedo predicar bonito, pero estoy lejos de Dios cuando yo le estoy asaltando al Rey. Entonces yo no sé cómo está tu situación. ¿Estás robando a Dios el fruto de tus ganancias? ¿Le estás robando a Dios tu tiempo que le corresponde a Dios y le dimos a otra cosa, a otra situación? ¿Por qué no solo es robar dinero? Ahorita, por ejemplo, debemos estar enfocados en la palabra, pero mi mente está en otra parte. Eso es robarle la atención que yo le debo a Dios. Es robarle mi tiempo, ¿verdad? Hay una hora de novela y no he tenido mi devocional, mi tiempo con Dios. Un partidito, pero no tiene tiempo para Dios. Eso es también robarle el tiempo a Dios. Y somos asaltantes en el propio templo. Y entonces aquí estoy viendo los 3 puntos importantes. Un pueblo apartado por el pecado de robo. El pecado nos aparta, y si no diezmamos y ofrendamos, estamos lejos de Dios. Ojo, las personas nuevas no se sientan comprometidas, especialmente esto es para los que han nacido realmente de nuevo. Y el primer punto, estamos viendo el pecado de robo, ¿no? Impacta a nuestra generación. Segundo punto, el pecado de robo nos aparta de Dios y de su ley. Tercero, la invitación de Dios para dejar el pecado. Dios es tan bueno que no te fulmina, que te da una segunda oportunidad. Y hace una exhortación acá. Dice, aquí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hermano, Dios está buscando adoradores antes que la adoración. Dios nos quiere a nosotros antes de lo que yo le pueda dar. Dios quiere que me vuelva a Él. No está diciendo, dean su diezmo, entonces me han fallado, dean. Primero dice, vuélvete a mí. Porque es fácil, ¿verdad? Agarro mi diezmo, le compro al pastor, no digas nada, no congrego, no hago nada, ya toma mis 100 soles, ¿no? Dios no puede ser sobornado, pero yo he visto creyentes que hacen eso. ¿Por qué no vienes, hermano? Sí, pastor, está trabajando, pero toma mis 500 soles, ya, pastor, chao, ya, hijito, ven, paz. Y de alguna manera estamos sobornando, y a Dios no se le puede sobornar. Pero eso hacemos. Igual que en la iglesia católica, que la gente no creyente, ¿verdad? Una caja al cortamonte, ya cumplí, ya moralmente estoy bien. ¿Y cuán lejos estamos de Dios? Dios no se deja comprar. Dios te quiere a ti primero antes que tu ofrenda y tu diezmo. De nada sirve que yo dé todo y mi corazón no está con Dios. Por eso la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Va a tener sentido lo que yo dé cuando yo lo hago, cuando le entrego todo mi ser. Ahí va a tener sentido mi ofrenda y mi diezmo. Si no, no tiene sentido. Y dice, y todavía viene la pregunta del pueblo cínica, ¿no? ¿En qué hemos de volvernos? Y Malaquías va planteando las preguntas cínicas, ¿verdad? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué? ¿Sabes? No hay peor pecado que la ceguera espiritual. O sea, y el cinismo de no reconocer. ¿Te ha pasado cuando alguna vez le has exhortado a alguien o me han exhortado? Pero yo en qué fallo, pero yo estoy bien. Y nos exaltamos cuando hay pecado ahí. Y a veces respondemos, pero Dios, yo estoy bien, ¿ah? No, normal, estoy bien, estoy yendo a la iglesia, canto, oro, predico, estoy bien. Pero en esto estamos fallando.
Y Dios hoy nos quiere abrir, o sea, descubrir cómo está nuestro corazón. Vamos al segundo punto, que es, ahí está también en las diapositivas, un pueblo cegado por el pecado de robo. En el versículo 8, ¿alguien puede leer? A este grupo le toca. Versículo 8, por favor. Robará el nombre de Dios, pues vosotros habéis robado, dijisteis, ¿quién hemos robado vuestros diezmos y ofrendas? Ahí está. Y dice, entonces por eso le he puesto esa parte como título, no subtítulo, un pueblo cegado por el pecado de robo. Porque ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? O sea, y acá dice, el primer punto sería el atrevimiento. El atrevimiento del pueblo de robar al propio Dios, al Dios vivo. O sea, tú te imaginas, y esa palabra robo quiere decir asaltar planificadamente. O sea, planificar con anticipación, premeditación. ¿A quién le está asaltando? ¿Al pastor? ¿Al hermano? ¿Al diácono? ¿Al tesorero? Le está asaltando a Dios. Porque Dios habla en primera persona. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. No dice le han robado al pastor, le han robado a la iglesia. A Dios le hemos robado. Aquí viene entonces el descubrimiento del pecado. Dios está denunciando que le han robado a él. ¿Y en qué le hemos? Y preguntan, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí una precisión. Muchos dicen, hermano, pero yo ofrendo, pero no diezmo. No dice diezmos o ofrendas, que sería redundancia también, ¿no? Diezmos y ofrendas. Y eso lo cambia todo. Son elementos aparte. Diezmos y ofrendas. Es una precisión. ¿Por qué digo eso? Porque hay personas que dicen, no, pero Dios ordena así las ofrendas, pero no los diezmos. Y utilizan pasaje bíblico que ahorita lo vamos a aclarar. Pero acá dice diezmos y ofrendas. En los dos le robamos, hermanos. Y el pueblo lo estaba haciendo. Hermana, pero eso era en el Antiguo Testamento, ahí cosechaban. Y ahora no tenemos cosechas, ¿no? Nuestro sistema económico es otro ahora, que no sé qué. Si Dios no cambia, ¿por qué antes permitía que sí se diezmas y ofrendas y ahora no? Ahorita lo vamos a precisar. Entonces, Dios está denunciando acá. Y también podemos ver el cinismo del pueblo otra vez al no reconocer el pecado del robo. A veces sí, pues decimos, ¿no? Sí, yo reconozco que he mentido, Dios, tengo que cambiar. Yo reconozco, Dios, que soy muy, no sé, me altero rápido. Señor, yo reconozco que todavía tengo pecados, y cámbiame, Señor. Pero no pedimos este pecado es bien camuflado. Yo les apuesto que este pecado es bien camuflado en la iglesia. ¿Por qué? Si no ofrendo teniendo, no me siento mal, tranquila, no quiero dar. A ver, he ganado 1000 soles, pero todo para mí, ¿no? ¿Por qué tengo que diezmar? Eso ya es del Antiguo Testamento y me lo guardo. Me da pena esa situación que a veces nosotros actuamos de esa manera y me da pena, ¿por qué? Porque es saco roto. No te va a alcanzar tu dinero, pongo mi mano al fuego que no te va a alcanzar. Y hay personas, no conozco personas que me haya dicho y que he escuchado muchos testimonios. Ni uno de ellos me ha dicho, hermana, desde que diezmo soy más pobre. Desde que ofrendo, peor me va. Que levante la mano y me diga, tal vez no lo conozco, no me lo han presentado, pero no conozco. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y a veces tenemos déficit económico, deudas por aquí, por allá, ni dormimos. ¿Por qué? Porque le estamos robando a Dios. Somos asaltantes de Dios. Y nunca te va a ir bien, te lo aseguro. Pero yo gano 6,000 soles. Por eso a veces Dios de repente nos limita, pues, ¿no? Dios nos bendeciría más, pero no sabemos administrar el dinero. Porque si ahorita pataleamos para dar, ganando 2,000, 3,000, ¿no? ¿Qué será si ganáramos 6,000? Si ganáramos 6,000, ¿cuánto le pertenece a Dios? Okay. ¿Serías capaz de dar tus 600 o a regañadientes? Por eso Dios dirá, no, mejor ahí nomás. Si no, ¿dónde estaríamos ya, no? Si Dios permite. Entonces, 2 puntos importantes acá que estamos hablando: un pueblo apartado por el pecado. Segundo, un pueblo cegado, porque el pecado también ciega. ¿Pero en qué estoy fallando, hermano, pastor? El pecado ciega. Y no nos damos cuenta que está mal delante de Dios, porque Dios lo denuncia aquí. Vamos al punto 3. Un pueblo maldito por el pecado de robo. ¿Ya? Y eso en el versículo 9. Le toca a este grupo leer, por favor, versículo 9. 1, 2, 3. Malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado.
Y mira, aquí hay una palabra interesante. Pregunta, ¿por qué cuando algo se repite en la Biblia, o sea, por qué Dios permite que algunas palabras se repiten en la Biblia? De cierto os digo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y parece redundante, se supone que uno tiene oídos para oír, ¿no? Y acá también dice, malditos con maldición, ni modo que va a ser con bendición. Y entonces, ¿por qué Dios? ¿Será que hay un error aquí de redundancia? O sea, ¿por qué se repite algo en la Biblia? Ojo, que ninguna palabra en la Biblia está por demás. Ni una conjunción está por demás. Pregunta, ¿por qué se repite acá, malditos con maldición? ¿Quién me dice? ¿Por qué Dios repite algo? Para hacer énfasis, para que quede bien marcado, para darle la trascendencia, la importancia. Y entonces, ¿qué puedo deducir de esto? Que Dios va a maldecir y de contra maldecir al que le está robando. No lo digo yo, no te pelees conmigo, por favor. Yo sé que a la salida ya mejor me escapo por abajo. Porque y aquí Dios está diciendo que Él lo va a maldecir. Mi querido hermano, en el amor del Señor te digo, porque ya lo experimenté, ¿no? Una vez dije, voy a guardar mi diezmo, después de hoy voy a viajar a Lima, ya después doy, ¿no? Me han robado todo, hermano. ¿Ya? Entonces ni con el pasaje de vuelta me quedaba. Así que uno ya por experiencia dice que te va a ir mal cuando tú le robas a Dios. Seguramente te está pasando. ¿Ya? Y pues no solamente es maldito en el rubro económico, ¿no? En tus finanzas, también en la familia. Y ahorita vamos a ver que no diezmar trae problemas espirituales, no lo digo yo, ahorita vamos a ver eso. Problemas en familia, problemas sociales, problemas de trabajo, todo. Hago una cosa, me va mal. El otro, puede ser que otra cosa también esté mal, pero esto también puede ser tu área frágil. Y ni cuenta nos hemos dado. Y por eso no nos alcanza. Listo, ahora vamos ya al fondo, al corazón. Entonces, 3 puntos que no se olviden. Un pueblo apartado por el pecado de robo, un pueblo cegado por el pecado de robo, un pueblo maldito por el pecado de robo. Y ahora sí, este estudio es la parte central. Vamos, un pueblo bendecido por un corazón obediente. ¿Por qué? Lee, por favor, este grupo va a leer el versículo 10 y después ya el grupo de aquí. Por favor, 1, 2, 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al fortín y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dije Jehová de los ejércitos. Si no os satisfaré la verdad de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ya, amén. Este es el punto ya en la contraparte, ¿no? Un pueblo bendecido por la obediencia, de honrar a Dios. Entonces el primer punto sería la orden de traer el diezmo. A ver, un ratito, acá queremos aclarar. Traer. ¿Eso qué es? ¿Es un sustantivo? ¿Es un adjetivo? ¿Qué cosa es traer? Es un verbo. ¿Pasivo o está imperativo? Imperativo. Y cuando es un verbo imperativo quiere decir que es una orden. Entonces cuando tú y yo desobedecemos, estamos poniendo el puño contra Dios. Yo sé más que tú, Dios, yo no quiero dar. Eso es una rebeldía y eso también es pecado. Porque Dios dice, traigan. Ojo, y otro detalle que me llama la atención, dice, parte de tu diezmo, dice, todos los diezmos. ¿A dónde? Al alfolí. Y aquí me detengo un rato, porque acá hay bastante doctrina. Primero, el diezmo es el 10%. Pero hermana, mucho voy a dar. Hermano, no estás dando mucho, es lo mínimo. A ver, ¿cuánto se queda para nosotros? 90%. ¿Cuánto debemos dar? ¿Estás dando lo mínimo o lo máximo? Lo mínimo. Lo mínimo. Tú te puedes quedar, por como dice un pastor, dijo lo siguiente, ¿no? Tú puedes quedarte con los 100% de tu dinero. Te puedes quedar, si deseas, si no quieres obedecer. Pero es mejor quedarme con 90 con la bendición de Dios que quedarme con 100% con la maldición de Dios. Claro, con la maldición. ¿Qué prefiero? Quedarme con 90 con la bendición de Dios y me va a recontra superar y alcanzar. ¿Sí o no? Dime. Es la verdad. Y a veces queremos ser pobres porque queremos. ¿Ya? No te estoy diciendo que también estoy predicando la doctrina de la prosperidad porque no estamos de acuerdo, ¿verdad? Hay que tomarlo con pinza esto. Y es por eso trae todos los diezmos al alfolí. Pero hermana, voy a dar solamente 20%, pues, o sea, no, mejor dicho, de mi diezmo lo voy a separar yo, ¿no?
Y una parte no me voy a dar. Acá dice todos los diezmos. Péleate con Dios, porque Dios dice todos los diezmos. Ay, pero gano 10,000, ¡guau! O sea, ¿cuánto le pertenecía a Dios? 1,000. Cuesta dar eso, hermana, eso no cuesta. Pero Dios te lo está dando. Además, una cosita, hermanos. Nada es nuestro. Si fuera mío, aunque sea rechino, no por esto, es mío, pero no es nuestro. ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da los recursos? ¿Quién te da la energía? ¿Quién te da la talento? Es Dios, conclusión, todo. Por eso el poema que dije al principio, Señor, todo es tuyo, nada es mío. Y si todo es de Dios, ¿yo le estoy dando algo? No. Yo solo estoy entregando lo que a Él le pertenece. Pregunta, ¿cuándo un robo es robo? Por ejemplo, vamos a ver, ese cuaderno es mío. Este cuaderno es mío. Me pertenece. Si viene otra persona y se lleva, eso es robo. Entonces, el dinero le pertenece a Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Y cuando yo me llevo eso y me gasto, le estoy robando a Dios porque le pertenece a Él. ¿Entiendes eso? Por eso es robo, porque no es tuyo, es de Dios. Si fuera tuyo no sería robo. Pero no es tuyo ni mío, es de Dios. Y tú y yo nos estamos gastando lo que es de Dios. Por eso Dios se enoja y vienen las maldiciones. Y vemos acá entonces, dice, trae todos los diezmos al alfolí. ¿A dónde debemos llevar los diezmos? En ese tiempo alfolí se llamaba un lugar donde recepcionaban todos los diezmos de las cosechas. Como un almacén. Eso era alfolí. Actualmente, hermana, me libré porque ahora no hay alfolí. Repito, Dios no cambia y ahorita vamos a ver por qué debemos dar los diezmos. Entonces, acá no hay alfolí, pero hay personas que recepcionan el diezmo. Dicho sea de paso, en la iglesia estoy muchos años acá y no he encontrado problemas económicos, nunca los hemos tenido, gracias a Dios, que la hermana se ha llevado, no, acá somos, y yo conozco a las tesoreras, las que han sido, las que son ahora, son muy temerosas de Dios, ni un centavo agarran, es más, si por ahí se equivocan, ellas devuelven de su bolsillo, si se equivocaron sacar la cuenta, entonces, eso no tenemos problemas aquí. Ahora, aquí dice al alfolí. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, ¿no? Ya, tengo acá mis 200 soles, mi diezmo, ya. A ver, 50 para el pastor de otra iglesia, que me cae bien, ¿no? 50 para misiones, 50 para el pobre y 50 para tal. No quedó nada para el diezmo de la iglesia. Entonces, acá dice al alfolí, pregunta, ¿a quién le corresponde administrar tu diezmo? ¿A ti? Le corresponde a las personas que Dios ha puesto en la iglesia a administrar. Pero hermana, lo administran mal. Dios no nos ha puesto por jueces y fiscales a nosotros. A nosotros solo nos corresponde dar. Esa persona va a dar a cuenta a Dios con todo su equipo si han administrado mal o bien. Pero tú y yo nos corresponde dar, no el papel de fiscales. Y que no sea un pretexto para no dar. Entonces, al alfolí. La iglesia te está enseñando, y aquí también muchas veces, muchas iglesias no están realmente reconociendo a sus misioneros, a sus ministros, a sus siervos. No lo está, ¿por qué? Porque la iglesia no diezma. Pero para el pastor seguro será el dinero. Miren, hermanos, debería ser así. Porque en las iglesias la Biblia dice el obrero es digno de su salario. Y no se puede poner bozal al buey que trilla. O sea, ¿tú crees que acá vienes y escuchas la Biblia porque apareció como una varita mágica el mensaje? Nos lleva horas preparar un mensaje. Horas. Aparte de eso, pasar tiempo con Dios. Que no es simplemente venir y ya, no. Entonces, un pastor dice, da más de 30 horas, más de 40 horas a la semana de servicio. Yo te pregunto, ¿no sería justo pagarle? Los que sirven a tiempo completo. Hermano, venga a visitarme, hermano. Veo que es una agenda muy saturada. Hay que ser héroes para ser pastor. Y aún así criticamos que el pastor se lleva. Y acá en la iglesia somos testigos que el pastor no se lleva el dinero. Por si hay especulaciones. Pero debería ser justo, ¿verdad? Ya, este diezmo, esta parte para el pastor, esto para el misionero tal, esto, pero no se hace eso. ¿Por qué? Porque por dos razones. Uno, porque la iglesia no diezma, y otro, para evitar especulaciones. Pero lo justo es que el obrero es digno de su salario. Y tristemente no reconocemos eso. Entonces, aquí al alfolí. ¿Y para qué, hermana, la iglesia? Porque, hermanos, hay varias, ¿qué puedo decir?
varios programas con los que trabaja la iglesia. Niños, adolescentes, ¿cómo se llama? Las misiones, las iglesias en casa, las iglesias en zonas rurales, etc. La luz que aquí gastamos, todo eso no es gratis, todo se paga. El agua, la internet, todo se paga. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Entonces, precisamente, así como en el Antiguo Testamento, todos esos recursos servían para sostener la obra de Dios. En este caso, los sacerdotes vivían de eso porque les servían al 100%. Y eso no es que, ay, qué abusivos, están abusando del pueblo. Dios lo estableció, no el hombre. Y si Dios lo estableció, Dios no se equivoca. Igual ahora, Dios lo establece. Y Dios sabe por qué y cómo mantener a su pueblo. Entonces, vamos al versículo otra vez 10. Al alfolí, y hay alimento en mi casa y probadme ahora. Primero es la demanda. Porque a veces agarramos, Señor, acá dice que te voy a probar. Que tú, dice, vas a abrir la ventana de los cielos, vas a derramar bendición sobre mí. Pero nos olvidamos la primera parte. Traer los diezmos. Hay un requerimiento que es traer los diezmos. Y después viene la bendición. Antes no. ¿Cómo tú y yo podemos, Señor, bendíceme cuando le estamos robando a Dios? Dios no nos va a bendecir jamás, porque le estamos robando a Dios. Y ahora sí me centro ya rapidito en las polémicas que existen en cuanto al diezmo. Y después ya vamos a hablar en la parte final, cuál es el resultado de dar y las ofrendas y los diezmos. Y vamos acá entonces a las polémicas. ¿Saben? Muchos dicen, no hermana, el diezmo era para el Antiguo Testamento. Antes de la ley, bueno, la ley era, pero ahora ya no, porque ahora ya la ley, Cristo murió y derogó la ley. Ese es el argumento de muchas personas que no quieren diezmar. Ahora, vamos a derribar este argumento. ¿Por qué? Porque antes de la ley ya había diezmo. ¿Alguien se acuerda? Caín y Abraham, ¿a quién le dio los diezmos? Al sacerdote Melquisedec, sumo sacerdote. Abraham no sabía de ley, pero ya diezmaba. ¿Quién le había enseñado a diezmar a Abraham? Dios mismo. Si Dios le enseñó a Abraham y nosotros estamos con alguien que es más que Melquisedec, porque es de la orden de Melquisedec, Jesús, ¿por qué Dios va a cambiar entonces ahora si estamos ante el mismo Jesús que es sumo sacerdote? Ahora, además, no solamente eso, también en toda la Biblia habla de diezmo y de ofrendas. Habla en los libros proféticos, en los libros poéticos, que no tendríamos tiempo para abordar todo. ¿Ya? Y otros se argumentan de Mateo 23, ¿no? Voy a pedir que se sienten y ahí sí voy a continuar, si no nos vamos a distraer. ¿Ya? Perdonen, hermanos, ese tema es largo, estoy tratando de resumir, es muy largo. ¿Ya? Entonces, en Mateo 23, muchos dicen, no hermana, acá Jesús, mire, está en contra del diezmo. Vamos a leer lo que dice Mateo 23, lo tengo acá, los que desean pueden abrir. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús no está prohibiendo el diezmo acá, lo que está diciendo es la motivación, la manera correcta de diezmar. O sea, ¿qué hacían los fariseos? Ellos hacían lo siguiente: los mandamientos que le conviene, eso decían; lo que no les conviene, no le decían. O sea, lo insignificante, eso sí pedían. Ojo, como quien dice, das tu diezmo, porque ellos administraban, ¿no? O sea, fariseos también tenían una alta clase religiosa. A ver, dejan su diezmo, no pasa nada. No pasa nada. Pero lo más importante dejaban pasar, la misericordia que Dios quiere, ¿no? ¿Qué más dejan pasar? Dice, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso lo dejan de lado. Hermano, y Jesús le dice, los dos son necesarios. Jesús no dice, mira, yo quiero misericordia, yo quiero justicia y yo quiero fe. Misericordia, justicia, fe, listo, eso no me quiero. Diezmo ya no, eso no dice acá. Los dos son necesarios. Debo actuar con una vida transformada, con valores que Dios me ha enseñado, sí, pero también no debo robar a Dios. Los dos está equiparado. Dios le da importancia a los dos, porque hay gente que interpreta mal este pasaje. Acá dice que más importante es ser justos, misericordiosos, sí, pero ¿cómo vas a ser misericordioso si no te gusta dar? ¿Cómo vas a ser justo si estás robándole a Dios? ¿Cómo vas a tener fe si no crees que eso te va a alcanzar, ese 90% te va a alcanzar?
Tú estás dudando que te va a alcanzar. No, pero si yo doy no me va a alcanzar. Eso es duda. Y sin fe es imposible dar a Dios. Pero cuando tú dices, Señor, yo te doy con todo mi corazón, toma, sin rechinar, Señor, acá es tuyo, Señor, tuyo. Toma, Señor, me ha bendecido, Señor, he ganado ese de 500 soles, 50 es tuyo, Señor, toma, no lo toco. Con mucho amor, Señor. Dios se va a encargar de que eso restante te alcance y te sobre, hasta para compartir. Así, experiméntalo, vívelo y no te vas a arrepentir. Y los dos son necesarios. Eso también hay que entender. Ahora, aquí, ¿qué más? Otro argumento que también la gente usa, ¿verdad? Ya, hermana, antes daban el diezmo a los sacerdotes, pero ahora ya no hay sacerdotes, ¿a quién voy a dar? Hermanos, ¿se acuerdan que alguien le preguntó a Jesús, Señor, ¿debemos pagar tributos? ¿Qué le dijo Jesús? Da a César lo que es de César y da a Dios el mundo. Entonces, actualmente, en nuestro contexto, ¿cuál sería, o sea, qué es lo que tenemos que cumplir nosotros haciendo un paralelo de dar a César? Pagar los impuestos. No podemos robar, también tenemos que pagar impuestos. Y dice, y Dios no se queda ahí, dice Jesús, y haz a Dios lo que es de Dios. Pregunta, ¿qué es de Dios? El diezmo y las. Y hay pasajes que lo ratifican. Entonces, no, hermano, yo basta con pagar mi impuesto, estoy cumpliendo con eso. No, de Dios es de Dios, no le podemos robar. ¿Ya? Y hay varios pasajes que hablan de esto. Y ahorita vamos a ver. Y bueno, hay 3 pecados graves, hermanos, en cuanto al diezmo. Y ahí voy. 3 pecados graves en cuanto al diezmo. Primero, retener el diezmo. O sea, quedármelo para mí. Gano 1000 soles, todo para mí. Fin de mes, no te alcanzó y te faltó y tuviste que prestar atención. ¿Por qué? Porque no robaste a Dios. Primer pecado, retener el diezmo. Segundo pecado, sustraer el diezmo. O sea, sí das tu diezmo, pero no das todo. ¿Ya? Mi diezmo era 400 soles, pero 200 nomás. Total, ¿quién se va a dar cuenta? 200 nomás. Robar menos, robar la mitad o la cuarta, la tercera parte, es robo igual delante de Dios. Y Dios te dice hoy, malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Es un asalto a Dios. Nada más nos falta agarrar un arma. Es un asalto a Dios. No lo digo yo, no te molestes conmigo, lo dice la palabra. Y tercer pecado grave, administrar el diezmo. O sea, yo administro, como decíamos antes, ¿verdad? Ya, tanto para fulano, tanto para mí. ¿Qué pasa? En la iglesia no necesitan, acá el pobre necesita, le voy a dar. Si tú quieres dar, puedes dar, hermano, pero no podemos agarrar el diezmo. Debemos acordar del pobre, sí. Debemos dar, sí. Pero no es lo mismo que el diezmo. El diezmo, debemos traigan al alcohólico. Y hay alimento en mi casa. O sea, ¿cómo tú quieres y yo ser alimentado si no tenemos la capacidad de sostener la iglesia? Y esas son las 3 faltas graves del diezmo. Entonces, retener el diezmo, sustraer el diezmo y administrar el diezmo. No nos corresponde hacer ninguna de ellas, porque es un asalto a Dios. Y ya para terminar, ¿no? Vamos a ver las bendiciones que Dios da, ¿no? Por diezmar. También podemos entender, hermanos, que ofrendar y diezmar es un acto individual, voluntario y placentero. Tiene que tener 3 elementos el diezmo. Es un acto individual. Yo no puedo hacer una colecta, ¿no? Ya ven tú, vamos a hacer juntos diezmamos. No, es un acto individual. De tu ganancia, tienes que separar tu diezmo. También es un acto voluntario. Tampoco te van a poner un arma, ¿no? Hermano, acá sí o sí se diezma, si no, no vienes. No te van a poner un arma. Pero uno solo se perjudica. Y va a pagar las consecuencias. Y también es un acto placentero. Individual, voluntario, placentero. ¿Por qué pasa? Yo doy a regañadientes. ¿Tú crees que Dios lo va a recibir? Es como si alguien viene a mi casa, ¿no? Ay, qué cólera, ay, le tengo que invitar, ay, ya ven. Y renegando le doy. Mejor no le doy, porque Dios no lo va a recibir. Hay un necesitado, ay, le voy a dar lo que sobra, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Mejor no le hay que dar lo que sobra, hay que darle lo mejor. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto más para Dios la actitud cuenta? Es un acto placentero, o sea, ahí está el dinero en la mesa, ¿verdad? A ver, lo más nuevo, el billete más nuevo, que está, para mi Señor, eso es un acto placentero. Señor, con mucho gusto, porque es tuyo, yo no te doy nada. Gracias, Señor, tú me das el trabajo, el dinero. Toma, Señor, esto es tuyo. Eso quiere Dios.
No a regañadientes, mejor no le vamos. No se olviden entonces de las precisiones que estamos dando en cuanto a los diezmos. Y finalmente, si tú das tu diezmo, son por algunos principios. Primero, porque es una orden. Segundo, porque es una prueba de tu fe. O sea, ¿tú confías que eso te va a alcanzar? Si tú no confías, entonces le vas a robar a Dios porque piensas que tú administras mejor que Dios. ¿Y te está yendo bien? La pregunta es eso. Tú te respondes a ti mismo. Tú cumples los principios que Dios te da y vas a ver cuando hacemos eso cuán bien nos va a ir. Y también diezmamos por un acto de adoración. Porque eso, cuando tú trabajas, tú estás dando tu vida ahí, ¿sí? Horas estás gastando tu energía, tu vida se te va ahí. Y ese producto, ese resultado, ese dinero es fruto de tu esfuerzo, de tu vida. Tú le estás dando tu vida al Señor, le estás entregando parte de ti. Y por eso es una adoración. Y, por último, es un reflejo de tu vida espiritual. No me puedes decir, o no podemos decir, Dios, estoy bien contigo cuando le estamos robando a Dios. Estás mal con el Señor si le estás robando. Y el último versículo, el 11, por favor, este grupo lea, y ya estamos terminando este grupo, 1, 2, 3, el 11. Aprende también por nosotros hasta ahí nomás, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las implicancias, ¿no?, de dar el diezmo? Acá son las implicancias importantes. La última, creo que es la última diapositiva, el cuarto, ajá. Ya, la obediencia a la orden de Dios de entregar el diezmo, eso es lo que Dios demanda. Y acá vienen las implicancias, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias? Primero, que Dios va a reprender. Primero dice, va a bendecir hasta que sobreabunde. Resultado de dar mi diezmo y ofrendas. Dios, antes es una precisión, diezmo es la 10ª parte y ofrenda es un acto voluntario. La ofrenda sí, tú puedes separarla según hayas prosperado, pero el diezmo es algo estable, algo rígido, o sea, 10%, no puede ser más, pero no puede ser menos. Ahora, y acá dice que primero va a venir bendición hasta que sobreabunde, no dice hasta que abunde, hasta que sobreabunde. Cuando tú cumples con Dios, el Señor se encarga, ay, tengo 5 panes, pues va a alcanzar. Solo me queda este dinero a las cosas, va a alcanzar, te lo aseguro, porque Dios lo dice y yo le creo, te va a alcanzar. Hasta que sobreabunde, incluso para compartir con otros todavía. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto. Bueno, el devorador literalmente puede representar las langostas, por ejemplo, cuando venía la plaga de langostas, devastaban toda la producción agrícola. Pero ahora hay un devastador espiritual. Ojo, cuando yo no obedezco a Dios, le estoy dando lugar al diablo. Así como cuando yo tengo pecados ocultos o pecados visibles, Satanás tiene todas las puertas abiertas de mi vida, si yo hago eso. También cuando yo le robo a Dios, está una puerta abierta para Satanás, para destruir tu finanza, para destruir tu familia, para destruir tu vida espiritual. Claro, acá, hermanos, Dios es claro. ¿Qué va a hacer Dios? Va a reprender cuando tú le obedeces. Ay, ¿por qué todo va mal? No sé, no puedo ni dormir, me siento desesperada, estresada, no, todo me va mal, el dinero no me alcanza, estoy adelante, hasta el 100, ¿verdad? Arregla tus cuentas con Dios. Y vas a ver cómo acá Dios va a reprender todo devorador que está queriendo destruir tu vida, tu finanza, tu familia, etc. Todo. Dios va a reprender, no tú. Tú solo obedece. Yo me estoy llamando a obedecer. Lo demás lo hace Dios. Y acá dice, y no destruir el fruto de la tierra, ni la vid en el campo será estéril. El David representa el gozo, ¿verdad? El Señor va a devolverte el gozo que tú estás buscando cuando tú le obedeces. No hay nada mejor que estar a cuentas con Dios para tener gozo. Y dirán, y dice, y testimonio también, acá tiene que ver mucho el testimonio. ¿Qué va a decir la gente? Acá dice que van a decir, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tu tierra va a ser deseable, la gente va a tener impacto de tu vida y va a decir, ¿cómo ese cristiano en su casa alcanza? Pero en mi casa no alcanza, hasta un pan nos quitamos. ¿Has visitado casas así? Donde hasta un pan pelean por un pan, donde no hay nada. Entonces, Dios quiere una bendición en tu vida, que no falte nada, por la gracia del Señor. En resumen, lo que hoy hemos aprendido es que reflexionemos. Primero, un pueblo apartado por el pecado de robo. El pecado de robo nos aparta de Dios. El pecado de robo nos ciega. El pecado del robo nos trae maldición.
Pero si cambiamos la historia, obedeces, diezmas, separas tu ofrenda temerosamente, creyendo que Él va a proveer lo demás, te aseguro que de aquí a poco me contarás lo que Dios ha hecho en tu vida. Y darás testimonio de cómo Dios ha sido fiel en bendecir cuando tú le obedeces. Les voy a invitar a colocarse en pie. Y vamos a orar al Señor, y el llamado del Señor que te hace hoy también es eso: volveos a mí, dice el Señor. Si tal vez hasta aquí te has estado al Señor, o le hemos estado al Señor robando, asaltando al Rey en nuestro tiempo, en nuestras atenciones, en nuestras prioridades, y sobre todo también, como hoy hemos hablado, en los diezmos y ofrendas, es hora de que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor y digamos: Señor, perdóname, porque te he fallado. No esperes mañana para confesar tu pecado. Vamos a orar. Padre, te doy gracias a ti por este tiempo. Y es triste ver que este pecado tan camuflado está carcomiendo nuestra vida. Es triste ver que a veces las consecuencias amargas la pagamos y no nos damos cuenta cuál es la causa. Y la causa es haberte robado a ti, al Dios vivo, al Dios dueño de todo. Señor, por ti tenemos la vida, por ti tenemos los recursos, por ti tenemos todo, Señor. Y si no fuera por ti, no tendríamos nada. Ni siquiera te damos nada, te damos de lo que tú nos das. ¿Por qué te robamos aún lo que es tuyo? Señor, perdónanos. Perdona las veces que te he robado en mi tiempo. Perdona las veces que te he robado yo misma, administrado tal vez lo que te corresponde. Perdóname, Señor. Perdóname las veces que me he quedado o he demorado en dar lo que a ti te corresponde. Necesito entender que mi comunión contigo también tiene que ver con darte lo que a ti te corresponde, con entregarte lo que es tuyo. Y está roto mi comunión contigo, tal vez, Señor. De hecho, yo no sé cuántos aquí también, su comunión con Dios está rota y Dios no escucha. Y por eso vamos de mal en peor, porque falta arreglar esta cuenta que tú hoy demandas. Maldito soy, es porque me habéis robado. Señor, rompe todo este esquema de vida que tenemos de robar a Dios y nos volvemos a ti para decir: Señor, quiero ser fiel, quiero dar y entregar lo que a ti te corresponde, y por fe eso que queda va a alcanzar y va a sobreabundar, porque tú lo has prometido y tú no mientes. Tú eres fiel, tú no mientes. Quiero demostrar mi confianza en que me va a alcanzar, porque tú no mientes, tú eres fiel. Señor, las ofrendas igual, y ayúdame a no hacerlo a regañadientes, renegando, molestándome, sino con mucho amor, porque Dios ama al dador alegre. Señor, tú mismo has dicho que el obrero es digno de su salario. Pedimos, Señor, que haya esa justicia en tu casa, y sé que tú permitirás que abunde tu palabra en tu casa cuando nosotros damos para el reino, cuando damos a Dios más que sacerdote Melquisedec. Aquí está uno mayor, que es Jesús, al que damos el diezmo y la ofrenda, como aquella viuda que dio todo y no escatimó. Y no importa la cantidad, sino la calidad. Y tú quieres que sea de un corazón sincero, desprendido, un corazón obediente, un corazón que cree en el Señor. La viuda sabía que no va a morir si da todo, porque tú le ibas a sustentar. Y tú eres fiel, Padre. Gracias y perdónanos, porque estamos apartados de ti por haberte robado. Pero nos volvemos a ti para decirte: Señor, quiero entregarte lo mejor a ti. Gracias. Y deme otra oportunidad de hacerlo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor bendiga su palabra. Gracias por su atención, hermanos.